Buenos días, ¿cómo Rubí, están? ¿cómo estás? Hola, Buen día. Joaquín. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿y tú? Bien, y gracias. Gusto en verte. Hola, Igualmente. Andrea. Buenos días. Buenos días. Vamos a dar inicio, Rubí, a las 9:05. Estamos dando estos minutitos más, nada más para que sigan ingresando algunas de las participantes e iniciamos a las 9:05. Excelente. Unos minutitos más. ¿Qué te pareció, Rubí, el proyecto de One Media? Bien, muy bueno. De hecho, la intención es que podamos ya hacer actividades a partir del mes de noviembre. Entonces, de los que ya habíamos platicado, ahorita más bien espero a que ustedes me digan para saber las fechas. Andrea tiene el calendario para que lo puedas revisar con ella y pues bueno, ya implementarlo. Pero sí es un hecho que sí. Perfecto. Adelante, como lo platicamos. Oye, una pregunta. ¿Ustedes tienen socios en Oaxaca? No, todos son en Ciudad de México y quizá algunos tengan presencia en algunas otras localidades, pero de entrada no. Fíjate que revisando los alumnos de la UAM, después de la Ciudad de México y Estado de México, los alumnos de los estados que más provienen es de Oaxaca. Tenemos cerca de 1,000 alumnos de Oaxaca que por esta situación están ahorita en Oaxaca. Y un grupo de ellos nos pidió apoyo en el esquema de One Media. Ok. Para sus familias y tal. Entonces estamos organizando cómo le vamos a hacer. Por eso te pregunto si había socio de Oaxaca, pues podrían ser también copartícipes de este asunto allá. No sé, Andrea, si tenemos alguien, algún socio que tenga representación en Oaxaca. O que haya nacido en Oaxaca. Bueno, que hayan Tenemos nacido seguramente sí, pero no tendríamos identificado a alguno de los asociados. Que tenga a lo mejor algún asociado, alguna planta de producción en Oaxaca, no creo. Seguramente alguno deberá tener algún punto de distribución, tal vez, de a lo mejor JM Villegas, no sé, se me ocurriría algo así, pero Bueno, no. si Pero no tenemos... encuentran algo relacionado con Oaxaca, me lo pasan y lo unimos a esta red allá. Claro. Claro. Pues sí, podríamos preguntarlo, ¿no? Alguno debe de tener algún tipo de negocio allá. Pues es la patria chica, ¿no? Es la patria chica. Pues si no es de Oaxaca. Claro. Pues, Sí, ¿no? Ojalá estará bien. Pero fíjate, casi 1,000 alumnos son oriundos de Oaxaca. Y están concentrados en 3 licenciaturas: Derecho en Azcapotzalco, Medicina en Xochimilco, e Ingeniería Biomédica en Iztapalapa. mira qué interesante. Ya alrededor de 300 en cada uno. Muy interesante. Claro, por supuesto. Algo tiene la UAM para Oaxaca. Son las 9:06, ¿les parece? Vamos a dar inicio a nuestra sesión de trabajo, a nuestra sesión del día de hoy, que como les comentaba hace ratito, nuestros amigos de la UAM, que siempre estamos trabajando con ellos y colaborando de manera muy cercana. Para la asociación siempre es importante tener este acercamiento con la academia. Y bueno, también recordarles que nuestras sesiones de Zoom están siendo martes, jueves, por ahí el calendario de octubre va a estar un poquito con más actividades. También vamos a tener actividades en miércoles. No se olviden que para finales de mes tenemos una nueva sesión de networking para quien quiera también seguir participando en esto. Ya ustedes, Joaquín, nos indicarán cómo va a ser la dinámica de esta sesión, si quieren que se vayan haciendo las preguntas durante la sesión. Bueno, aquí está el chat para que podamos ir anotando las preguntas, las desahoguemos en el transcurso de la sesión o cuando se termine. Ya ustedes nos indicarán qué es lo mejor. Los voy a dejar con nuestra presidente que nos acompaña el día de hoy, la licenciada Rubí Sánchez. Ella nos va a dar la bienvenida. Gracias, Rubí. Buenos días. Gracias, Andrea. Gracias. Buenos días a todos.
pues muchas gracias a Joaquín y al equipo de la UAM. Estamos haciendo una alianza fuerte que, como lo mencionaba Andrea, no es algo nuevo, es algo que ya hemos trabajado de hace tiempo y ahorita pues esta nueva forma de trabajar en línea nos ha acercado aún mucho más. Tenemos grandes proyectos que los van a ir viendo a lo largo de los siguientes meses de todo el trabajo que traemos ya en conjunto. Y hoy, pues bueno, agradecemos sobre todo este tema del TEMEC para aumentar la capacidad y cómo aumentar la capacidad productiva. Es un tema muy, muy importante. Es la primera vez que en estos meses tocamos este tema. Entonces, pues bueno, este acuerdo comercial importante entre México, Canadá y Estados Unidos, que bueno, viene a sustituir lo que antes era el Telecán, y que bueno, ya lo tenemos ahorita. Cómo este acuerdo, pues bueno, va a ayudarnos a poder comenzar con los procesos de actualización en el marco también del grupo del G20 que se lleva a cabo en Buenos Aires. Entonces, pues bueno, ¿cómo vamos a aumentar estos elementos claves en la relación comercial? Y pues bueno, vamos a promover también los puntos importantes de venta que tenemos en América del Norte. Entonces, es un tema importante, esperemos que les guste y pues bueno, sobre todo que traemos unos expositores bastante fuertes y pues bueno, esperemos que este tema les sea de mucha utilidad. Todas las preguntas, todas las dudas, veámoslas ahorita y pues bueno, demos la bienvenida y los dejamos a ustedes. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Gracias. Adelante, Roberto, por favor. Bueno, muy buenos días a todas, a todos en esta fría mañana después del huracán. Para mí es un gran gusto estar acá con ustedes. No sabía que tenían una agenda tan amplia. Y déjenme que les cuente algunas cosas para comenzar. Primero, agradecerle a Joaquín, desde luego, la invitación. Es extraño que uno que agradezca que le den más trabajo, pero en efecto, cuando me invitó a participar el día de hoy con ustedes en esta sesión, bueno, entre que hice un poco de ojos extraños y dije, sí, bueno, después cuando me dice que era con ustedes, pues claramente nunca hubiera podido decir que no, porque efectivamente desde hace muchos años hemos establecido una relación de sinergias muy importante que nos ha permitido hacer una derrama de cosas buenas a nivel comunitario en la zona de influencia tanto de la asociación como de algunos de los campi de nuestra universidad. Entonces me da un gran gusto. Además, menos hubiera haber podido decir que no, porque en mucho esta sesión del día de hoy me recuerda a mis orígenes profesionales. Entonces, fue muy grato ese reencuentro. Es decir, no todos tienen una historia así, pero yo tuve un reencuentro muy agradable con mi propia historia profesional, ¿no? Comencé justo con estos asuntos de las relaciones económicas internacionales, trabajando para la iniciativa privada hace ya muchos años. Entonces es un gran privilegio estar acá con ustedes. Espero que encuentren enriquecedora mi participación con ustedes. Espero que tengan muchas dudas. Eso es algo muy bueno y que le genere muchas inquietudes, mucho más que certezas. Y bueno, me presento rapidísimamente. Soy Roberto Constantino, soy profesor desde hace poco más de 30 años de la Universidad Autónoma Metropolitana. Soy economista. Una parte de mi trabajo ha sido y se ha concentrado en la modelación de escenarios económicos y justamente uno de estos atraviesa por los asuntos de las relaciones económicas de México, en general con sus contrapartes comerciales, pero en particular con los Estados Unidos y Canadá. Entonces, espero que
sea un recorrido interesante. He preparado para ustedes una pequeña presentación que evite que yo me extravíe, porque yo empiezo a irme por un tema y me sigo como gordito en tobogán, y como sí subí de peso ahora en la pandemia, pues hasta más rápido. Ay, ¿podría compartir la pantalla, Andrea? Sí, sí, Roberto, por supuesto. A ver, permíteme. Gracias. Que nos lo... Prometo no transmitir algo indebido. Bueno, entonces sí. Ahí va, ¿eh? Porfa. Listo, me parece que ya. Muchísimas gracias. Gentilísimo. Uy, la verdad que es una maravilla el Zoom. A mí ya me está gustando esto. Bien, vamos rápidamente. Voy a eliminar de mi pantalla este pequeño monitor que me va a distraer, donde va algunas de sus caras, así que ya no los veo, ya no me siento nervioso y creo que estoy frente al espejo. Bueno, me pidieron que pudiera desarrollar con ustedes esta idea de cómo aprovechar la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para aumentar las capacidades productivas. Entonces, me tomé algunas libertades, ciertamente, pero esencialmente se trata de esto, de presentarles algunos instrumentos que les puedan ser útiles en ese proceso de toma de decisiones que ustedes, mejor que nadie, como mujeres y hombres que toman decisiones en contextos de riesgo e incertidumbre, pues tendrán eventualmente que hacer. Con esta versión de este acuerdo comercial que, digamos, nace en medio de un proceso de cambio en el mundo que es muy importante, que no podemos perder de vista y que constituye en buena medida el origen de este proceso de transformación. Algunos con mucha generosidad les llaman la actualización necesaria que requería el Tratado de Libre Comercio, y aunque este cambio que podemos observar en el asunto del acuerdo de libre comercio que tenemos con los Estados Unidos, parece que mejora y le da un umbral de certidumbre a nuestro país en el futuro, pues la realidad es que la versión previa, el NAFTA o el Telecan 01, la versión inmediata anterior, era un acuerdo que efectivamente permitía tomar decisiones de muy largo plazo, en el que se podían programar y prever inversiones muy interesantes en infraestructura productiva. Y con esta nueva modalidad que ahora tenemos, que exploraremos, claro, es mejor que nada, pero cambia un poco el escenario en relación con lo anterior. Perdón. El recorrido que yo les propongo es presentarles algunas características que a mí me resultan fundamentales para poder tener una perspectiva muy adecuada en relación con lo que implica esta nueva versión del Acuerdo de Libre Comercio, la necesidad de reconstruir y modificar, en su caso, la institucionalidad que le daba soporte al esfuerzo productivo mexicano, y que va a implicar efectivamente un proceso tanto de adaptación de las instituciones públicas correspondientes, como de este proceso de lobbying por parte de las asociaciones empresariales y de productores en general, que tienen deseos de fortalecer su presencia a nivel económico en la relación comercial con los Estados Unidos. Entonces, el arranque es este primer acercamiento a la idea del comercio internacional y el pequeño de las micro, pequeñas y medianas empresas. Yo aquí debo decirles que traté de averiguar de ustedes, porque yo me tomé muy en serio esta presentación, ¿eh? Joaquín me advirtió, de hecho, y me la tomé muy en serio, primero porque para mí es entrañable esta asociación, en verdad, pero además porque es mi forma neurótica de hacer las cosas. Justamente ayer
ayer todavía charlaba con un cónsul mexicano en San Diego, Carlos González, precisamente como parte, digamos, de la preparación de este taller para ofrecerles una perspectiva muy actualizada sobre estos asuntos. Y en este sentido, una de las cosas que comentaba con Carlos justamente ayer todavía era este asunto de esta idea que tenemos acerca de que los esfuerzos para participar en los mercados internacionales, en los grandes flujos comerciales, pues está reservado para las grandes empresas. Y aunque ciertamente en este sentido tener dimensiones globales los ponen en mejores condiciones, pues tampoco es una restricción. Y aquí hablaré biográficamente un poco de cuándo fue que descubrí, y por accidente, en realidad, la forma tan interesante en la que la dinámica de las micro, pequeñas y medianas empresas pueden producir círculos virtuosos económicos de prosperidad, tanto para ellas mismas como para la sociedad que les circunda. En segundo lugar, abordar el problema de la añeja relación y la profunda relación económica que mantenemos con América del Norte, en particular con los Estados Unidos, pero ahora con un creciente y renovado papel Canadá, ¿no? ¿Cómo podemos entender esta transición entre la primera versión del Acuerdo de Libre Comercio, que para fines prácticos catapultó a México al escenario internacional como una de las sociedades exitosas en materia de desarrollo? Cuestión que podemos discutir después de revisar las estadísticas claramente acerca del número de pobres que se acumulan paulatinamente en este país, hacia esta nueva versión del Acuerdo de Libre Comercio que sucede en un momento de repliegue sobre el multilateralismo y con una crítica muy fuerte en relación con las promesas incumplidas del libre comercio. Después, una de las consideraciones que me parece que son importantes, esta idea de la cultura empresarial, que tiene también que ver con la forma en la que se hacen negocios y cómo tenemos que pensarlo de una forma diferente. Y finalmente, los esquemas para poder aprovechar las ventajas del nuevo acuerdo comercial que tenemos en puerta, que cambia en relación con el acuerdo previo que teníamos, que implica procesos de adaptación, pero que hemos desarrollado, yo no tengo la menor duda, capacidades en la sociedad, en las asociaciones empresariales, en los grupos sociales, en el sector gubernamental, para poderla abordar en medio del proceso de transformación institucional por el cual nosotros también estamos atravesando. Justamente platicando también con un embajador en relación con esto, hablábamos de la importancia que implicaba y los retos que supondría para nosotros este proceso de reacomodo institucional del Estado mexicano, que entre algunas de las cosas que para los fines del libre comercio habría de resultar importante era, bueno, la desaparición de ProMéxico como este organismo que permitía haber establecido ya con muchos años estrategias de vinculación y un tipo de expertise para el conocimiento de los mercados y la consejería para aquellos que estuvieran interesados en desarrollar estas actividades, que no fue nada despreciable porque después de 25 años puso a México como una de las 15 economías más importantes en el mundo por la apertura de sus procesos económicos, pero por el volumen de sus intercambios. Entonces, esta es la propuesta del recorrido para finalizarlo con
el desarrollo de una aplicación a la que ustedes pueden tener acceso de forma gratuita, que es muy poderosa, que es, digamos, este software de la International Trade Commission, de la Comisión Internacional de Comercio, que les permite detectar oportunidades de negocios en todo el mundo, pero en particular en el caso de los Estados Unidos y Canadá. Y si mi computadora no se hace lenta, una aplicación de ello, pero y si no, de todos modos está aquí el vínculo para que ustedes puedan ingresar a esto. Bueno, el primer asunto que hay que señalar es que el mundo cambia permanentemente, y bueno, ¿a quién se los vengo a decir? Ustedes saben que el cambio permanente tiene formas diferentes de manifestarse a través de los gustos de los consumidores, a través del desarrollo de nuevos productos, de nuevos procesos, estar atento a cuáles son las grandes tendencias de lo que está sucediendo en el mundo, que eventualmente también llega en su momento a México, o que México es el originador de estos procesos de transformación. Entonces no hay un momento en el que pueda uno tener tranquilidad cuando hace uno una revisión de la forma en la que funcionan las cosas en el mundo. Los chinos, en la cultura popular, tienen una maldición muy interesante que llama mucho la atención, porque podría no parecerlo, pero cuando uno se va volviendo viejo, pierde el cabello como yo, o empieza a tener canas abundantemente como yo, lo empieza a entender. Los chinos dicen: deseo que tu vida sea interesante. Uy, cuando uno esperaría que con el transcurso del tiempo y después de haber aprendido muchas cosas acerca de la manera en la que suceden nuestros procesos de intercambio e interacción con los demás, y cuando uno parece haber tenido claro cuál es el guión de la película que estamos viendo, resulta que siempre ocurre algo que nos cambia súbito el escenario en el cual nos estábamos moviendo. Este es el caso, por ejemplo, del Acuerdo de Libre Comercio. De repente un día, ¿no?, falló la probabilidad, falló la estadística, ¿sí? Y lo que parecía que era simplemente un proceso de transición entre dos integrantes del Partido Demócrata en los Estados Unidos, el presidente Obama y la entonces exsecretaria Clinton, donde parecía que sería un proceso de transición armonioso, pues no fue para nada armonioso, y ahora fue cambiando el monitoreo y las estadísticas de cómo se desarrollaba la contienda electoral en los Estados Unidos, con el resultado que conocemos, el triunfo que convertiría en presidente al presidente Trump. Y con este triunfo, muchas cosas sucedieron en todo el mundo, pero muchas cosas sucedieron también en la forma en la que estábamos acostumbrados a ver el mundo. Y en este sentido, este proceso de transición o de actualización, como le han denominado, del Acuerdo de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, pues está inscrito en esta dinámica de cambio. Algunos los han querido ver, y supongo que para no alentar una cultura alarmista ni de preocupación sobre estos cambios, simplemente como una actualización que era necesaria. Bueno, no era cualquier actualización. Esta actualización, tanto como el triunfo del presidente Trump y la emergencia, en realidad, en la mayor parte de los países occidentales, si ustedes tienen alguna curiosidad sobre ello y lo documentan, la emergencia de visiones nacionalistas, regionalistas del funcionamiento del mundo, lo mismo en Francia con la candidatura de Le Pen, que en Holanda, un país tradicionalmente abierto, liberal en ese sentido. La emergencia de estos procesos de movilización en el mundo que nos estaban hablando, nos estaban contando la historia, que el mundo estaba cambiando, que se estaba dejando uno de los momentos de la historia de la humanidad
en las que el libre comercio efectivamente había trascendido para convertirse en una cultura prácticamente inamovible, y nos estaban avisando todas estas manifestaciones que el mundo estaba cambiando. Y en efecto, estaba cambiando el mundo, y cambió en algunos sentidos y para muchos actores, entre ellos México, de forma abrupta. Y la forma del cambio vino asociado a un proceso que transcurre a nivel mundial, y a través de estas manifestaciones de los cambios de regímenes en el mundo, viene asociado entonces a un repliegue, ¿sí?, de la importancia de los asuntos del mundo para las economías nacionales. Y en efecto, uno puede entenderlo desde un punto de vista del funcionamiento de la sociedad, estas manifestaciones que simbraron naciones completas como la nuestra. Es decir, que, bueno, junto con estas movilizaciones, también los procesos de inconformidad social que se manifestaban, los chalecos amarillos en Francia, las movilizaciones en los Estados Unidos de la sociedad que decía que aspiraba a un mundo que funcionara de manera diferente, en el que el libre comercio no implicara el abandono de las regiones en las que se instalaron en su momento grandes fábricas, y que a través de esta idea de buscar la rentabilidad implicó el desplazamiento de la producción al sudeste asiático o a países con costos laborales mucho más bajos que los que se podían tener en su momento en las sociedades desarrolladas. Es decir, forma parte de este proceso mucho, mucho más amplio que tiene que ver con las demandas sociales porque los efectos del libre comercio no se manifestaran de la manera tan, digamos, costosa como aquella de la recolocación de las plantas y la producción en otros lugares del mundo, generando flujos de empleo en otros lugares del mundo, y que culminaría de construirse esta arquitectura con la primera gran crisis internacional en la que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, además, la de 2008, con la quiebra de Lehman Brothers, y que se ha extendido y nos ha sido muy costoso el proceso de recuperación. Bien, en este contexto, ese mundo es el que, en el que ocurrió este proceso de transformación. Déjenme darles un ejemplo de las implicaciones de ello, porque si bien es cierto, ha habido un gran esfuerzo por parte de diversos sectores de la economía y la sociedad mexicana para aportar constructivamente en los procesos de construcción, hoy les suplico que no le pongan mucha atención al perrito que sufre porque no le hago caso. Una disculpa. No le pasa nada. Nomás no le estoy haciendo caso. Ya pasará. Entonces, este es el contexto en el que está transcurriendo. Déjenme ponerles en perspectiva este asunto porque es importante. Podría parecer que el proceso de transformación del Acuerdo de Libre Comercio que México mantenía con sus contrapartes de América del Norte es un acto irracional, es un acto contra toda la lógica del funcionamiento social y económico, y no, pasa que tiene un fundamento completamente diferente en la forma en la que se expresa. Y en este sentido, dos elementos que son importantes tomar en consideración a este respecto es, por ejemplo, el gran avance de la economía china a lo largo de las últimas 3 o 4 décadas, con tasas de crecimiento espectaculares que todos nosotros conocemos, ¿sí? Y en las que paulatinamente, junto con aquellos otros países que en su momento llamábamos los tigres asiáticos, fueron, a partir de estos procesos de crecimiento económico, abandonando la idea del subdesarrollo, de la pobreza, y creando condiciones muy propicias para, digamos, integrar
a sus sociedades. Claro, ha tenido costos. El costo de China ha sido una degradación ambiental pocas veces vista, junto con el caso de la India. Pero para poner en contexto este asunto, si nosotros hubiésemos comparado en 1960 el ingreso per cápita de China y México, claramente México era la gran promesa de los estados occidentales: estabilidad política, capacidades científicas y tecnológicas, tasas de ahorro y de inversión relativamente significativas, un futuro prometedorísimo. Y era 6 veces mayor per cápita chino. Hacia la década de los 90 del siglo pasado, se había completamente transformado esta relación medida en el ingreso per cápita. China tenía 36 veces el ingreso per cápita mexicano, y no solo eso, el ingreso per cápita mexicano se había estancado. Hay muchas explicaciones en relación con esto. El otro hecho simplemente a señalar es que en las mediciones que continuamente hacemos sobre las características y el estado del funcionamiento de la sociedad, el volumen de la pobreza en nuestro país se estaba incrementando. Y en todo de tal manera que el número de pobres hoy es proporcionalmente mayor a la mitad de la población. Estas cuestiones se vuelven importantes cuando uno anda buscando cuál es la mejor manera de poder crecer, de poder generar prosperidad, de poder generar círculos virtuosos en el que el desempeño de las empresas privadas y públicas pueda generar los flujos suficientes de ingresos que mejoren la calidad de la vida de la población, ¿no? Y se vuelve importante porque uno de los soportes contemporáneos que encontramos que era muy importante, sobre todo después de la crisis de 2008, era que una fuente importante a la que no se podía evitar, no era conveniente rehusarse a incorporar como parte de las estrategias de crecimiento de una sociedad, eran los mercados internos. Una sociedad con ingresos per cápita que son relativamente bajos, porque en ello consiste una parte del atractivo de la inversión de los otros, porque sus costos laborales son proporcionalmente menores, pues es una sociedad que frente a escenarios de transición y de choque como los que implican, por ejemplo, estos cambios que ocurrieron a nivel mundial, o la presencia de la pandemia que iba a cambiar por completo nuestros planes inmediatos, ¿sí? Y que obliga a que mucha gente tenga que no poder mantenerse en aislamiento porque no tiene otra forma de poder acceder a satisfactores materiales, sino exponiéndose e incurriendo en riesgos. Bueno, esto forma parte no solo de lo que ocurrió aquí, ocurrió en todo el mundo, tal que 2 premios Nobel en su momento de economía, pero en particular uno, un par más reciente, Esther Duflo, y uno previo, Angus Deaton en su momento, en 2015 y en 2019, abordan los problemas de la desigualdad, ¿sí? Como un obstáculo para la prosperidad. Y esto se vuelve importante porque forma parte del contexto que nos permite entender por qué iba a cambiar nuestro acuerdo comercial. Una parte importante, no solo como resultado de una estrategia electoral que pudiéramos calificar con generosidad, como enloquecida, como la que en su momento elaboró el Partido Republicano en los Estados Unidos en la última contienda electoral, pero que hay razones que nos permiten entender este proceso de transición de un mundo que costará mucho tiempo que volvamos a ver en lo próximo. Y aquí vale la pena considerar un asunto importante, porque la forma en la que había evolucionado el mundo hasta antes del siglo XXI era un mundo en el que el comercio internacional, los grandes flujos de intercambio mundial, ¿sí? Pensábamos, se había generado una cultura en relación con que sus únicos participantes importantes podrían ser
solamente las grandes corporaciones, aquellas que tenían la infraestructura y la capacidad tecnológica suficiente para poder, digamos, llevar a cabo procesos o de desplazamiento de la producción o de la estabilización de los mercados con una fuerte presencia en otras regiones del mundo. Es decir, pensábamos que este juego estaba reservado solamente para los grandes corporativos, las grandes empresas, las multinacionales o simplemente las grandes empresas de los países que se convertían y se reconvertían productivamente para ser muy competitivas a través de los precios, digamos. Pero este es un fenómeno de lo más interesante. Mucho antes de este proceso de crisis, déjenme que les cuente que a mí me preocupó un asunto. Yo, por motivos de estudio, tuve que estar en Corea del Sur algún tiempo. No aprendí coreano en realidad, salvo a decir buenos días y una cerveza, por favor. Pero el inglés me era suficiente. Y algo que me llamó poderosamente la atención era el papel que tenían reservadas las micro, pequeñas y medianas empresas en la estrategia coreana de aquel momento. Era una época, eran los años 90, como la canción de Ana Belén. Todos ustedes son mucho más jovencitos que yo, salvo Joaquín, entonces no entenderían la referencia, pero era una canción importante en aquellos años. El caso es que en esta época, la de la transición entre los 80 y 90 del siglo pasado, ya el sudeste asiático, ya Asia comenzaba a apuntar con trayectorias muy importantes en materia de prosperidad económica. Justamente es la época en la que yo estoy allí, claramente becado, y para estudiar parte de esos procesos. Y me llamó poderosamente la atención el papel de la organización económica que estaba constituido sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, claramente con alguna vinculación a través de sus grandes corporativos bandera, ¿no? La Kia, la Goldstar entonces, que después se convertiría en LG, con el desarrollo tecnológico en telecomunicaciones, en biotecnología, en farmacéutica, en industria automotriz, en la producción de acero. Es decir, comenzaba a diversificarse. Todavía México no era tan diferente en aquel momento. Y de hecho, esa es la época en la que México comienza a construir una estrategia que intenta imitar en algún sentido esta ruta virtuosa para la prosperidad. Intenta aproximarse a la construcción de capacidades, abriendo su economía, desarrollando procesos de desincorporación de las empresas del Estado que pudieran servir como empresas anclas en torno de las cuales se pudiese desarrollar un proceso económico virtuoso que arrastrara al resto de las empresas en el mundo. Bueno, claramente no ocurrió. Es decir, claramente sí tenemos grandes empresas de gran tamaño, que algunas de esas tienen un desempeño exitoso a nivel internacional, de aquel conjunto de empresas que se desincorporaron en su momento, pero este efecto de la capacidad de arrastre sobre el resto de la economía, pues no ocurrió de la manera en la que se hubiera deseado que sucediera con el caso asiático. Aquí se nos olvidó algo que muchos años después nos recordaría un brillante economista coreano que se llama Han Yun Chang, así se llama en verdad, en el que al explorar estos asuntos, él dice, no hay una receta. Lo que funciona en algún lugar no necesariamente, ¿sí?, es bien acogido y genera prosperidad en otros lugares. Bien, yo me preguntaba en el contexto de la organización de esta conversación con ustedes, espero que no los esté aburriendo porque como no los veo, me siento con mucha mayor tranquilidad. Espero que no bostecen. Yo me preguntaba, bueno, ¿cómo son ahora los empresarios de Iztapalapa? ¿Cómo son ellos? Entonces buscaba información, no la he encontrado.
encontré otra, es decir, pude descifrarlos un poco de manera indirecta. Y entonces lo comencé a documentar, es, bueno, a ver, ¿cómo es este proceso cómo ha incidido en la vida de una ciudad como la que habitamos, las ideas de libre comercio y qué tan importante es? Bueno, claramente es importante. La Ciudad de México es un núcleo productivo. Hoy, ¿saben qué? No soy muy bueno leyendo los chats, entonces yo no soy un millennial, ya se dieron cuenta que yo vengo de muy atrás en el siglo pasado, entonces si tienen... no soy tan hábil con esa tecnología. Bien, estaba intentando descifrarlos. Y entonces, la primera pregunta que llegó a mi cabeza es, bueno, ¿cómo se desarrolló esta cultura al nivel local? Porque en el norte del país claramente no ha habido una cultura diferente, ha habido una cultura, digamos, de toda la vida. Además, cuando uno revisa las estadísticas del país desde el siglo XIX, México y los Estados Unidos han mantenido, a pesar de nuestros malos momentos en la historia, una relación económica profunda, muy profunda, que en algunos casos, mucho antes del Acuerdo de Libre Comercio, implicó procesos de integración en el que más del 60% de las exportaciones mexicanas tenían como destino los Estados Unidos. Llegamos a tener un coeficiente de hasta 80% de las exportaciones. Te digo que sí sale bien. Perdón. Cerraste el micrófono. ¿Ya está abierto? No le hice nada, no toqué mi compu. Bueno, Ya, Roberto. pero ahora ya me escuchan, sí. Ya. Me gustan los eventos dramáticos porque le dan un poco de estrés a la cosa. Siempre hemos tenido una intensa relación comercial. Esta muy intensa relación económica que hemos mantenido con los Estados Unidos desde el siglo XIX, por lo menos, con todo y los malos momentos que nos han atravesado en esta relación en términos institucionales en algunos momentos del tiempo también, nunca se ha perdido, ¿no? Pero nunca se ha perdido que la Segunda Guerra Mundial implicó que México reconvirtiera y construyera sus capacidades industriales justamente en este proceso de acompañamiento a la economía norteamericana en su momento. Es decir, hemos tenido siempre una relación económica intensa y esto se ha manifestado a lo largo de los años en las características de la estructura demográfica y de flujos de inversión en nuestro país, pero particularmente después de la década de los 80 del siglo pasado, cuando el anuncio de la firma de un posible, en aquel momento, acuerdo de libre comercio que finalmente culminaría hacia el 94, entonces encontramos estos grandes flujos reconvertidos al país. El país estaba abierto completamente y generaron otros problemas para nuestro país. Uno de estos los podemos documentar hoy en la prensa, como por ejemplo los conflictos por el uso del agua en el norte del país. Y claro, tampoco necesitamos estadísticas muy sofisticadas para entender un asunto muy sencillo. El desierto no tiene agua, por eso es desierto. Y la paradoja es que México, en efecto, se encuentra entre dos trópicos y la gente podría pensar que el trópico es un lugar para tomar bebidas con hielo y sombrillitas, pero no. La ubicación geográfica de nuestro país hace que una parte muy importante de nuestro territorio continental esté allí donde tenemos una escasez de agua importante y que no estamos descubriendo ahora. Ya desde el siglo XIX hay una serie de seguimientos acerca de la historia de la sequía en el norte del país, que en algunos casos, como Chihuahua o Durango en su momento, tuvieron duraciones de más de 10 años.
Entonces, no es inédito, pero el asunto es, el país estaba cambiando, el país estaba reorientando su estructura demográfica, productiva hacia el norte del país. En el norte, claramente, hay una cultura de la interacción permanente y cotidiana con la economía norte de los Estados Unidos. ¿Sí? No hay lazos profundísimos entre estas porciones geográficas de los dos territorios. Pero y en el resto del país, yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo es la cosa para la Ciudad de México? Uno de nuestros centros científicos, tecnológicos y productivos más interesantes, sobre todo en la lógica de los servicios, más que en estricto sentido de la manufactura. Y lo que me encuentro es que tiene flujos anuales por arriba de los $2.500 millones de dólares. No está mal para el caso de un territorio en el que se produce arriba de una cuarta parte de la riqueza del país en su conjunto. Y me preguntaba, bueno, a ver, ¿y cómo son los empresarios de Iztapalapa, ¿no? Y lo que me encuentro es que son gente muy productiva. Y lo que me encuentro no es algo que me sorprenda, es algo que conozco porque conozco indirectamente a algunos de ustedes en lo personal. Pero ¿cómo es como estructura económica esta idea del empresariado en Iztapalapa? Una gran cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas que generan una parte de la movilización económica, no solo del país, no solo de la ciudad, sino del país en su conjunto, a quienes se atribuye, no solo a los que están ubicados en Iztapalapa, sino en general en el país. Es decir, este tipo de empresas de dimensiones no grandes, ¿sí? Tienen un peso del 35% en las exportaciones de México hacia los Estados Unidos. Nada despreciable en realidad. De donde quizá para nosotros en México, debido a esta presencia tan importante de sus empresarios, ¿sí? Los empresarios de las micro, pequeñas y medianas unidades económicas, nos hubiera resultado extraño este proceso de actualización de la manera tan brutal en la que ocurrió. Porque, bueno, si querían, como en su momento ocurrió en la segunda negociación que tuvimos del Acuerdo de Libre Comercio, en la primera versión, ya cuando la administración del presidente Clinton, donde se integran dos nuevos temas que son los de medio ambiente y asuntos laborales. Bueno, fue un proceso de transición que implicó una nueva negociación, pero sin exponer toda la estructura del tratado. En cambio, esta nueva versión nos paralizó durante algún tiempo. Ustedes recordarán que durante este proceso que duró la negociación, el dólar tuvo o la moneda mexicana más bien tuvo una depreciación cercana al 30%. Es decir, fue un proceso realmente estresante para la economía mexicana, pero con un nivel de participación de esta naturaleza entre las empresas mexicanas de tamaño no grande, claramente a nosotros nos parecía relativamente difícil de comprender el origen de esta nueva negociación en su momento que desembocaría en el TEMEC, porque hay una mayor participación, porque son justamente estos sectores, este tipo de empresas, ¿sí? En las que se concentran no solo las unidades económicas, pero también el personal, ¿sí? El personal y el número de horas trabajado en la economía. Es decir, hay una estructura que es menos sesgada, pero sigue siendo una estructura económica en general en la que se separa el sector externo de las empresas más de vocación local. A pesar de ello, ocurrió este proceso de transformación.
Bueno, ¿y cómo sigue? ¿Cómo son las capacidades de desarrollo? Ay, me tengo que apurar. ¿Cuánto tiempo me falta? Perdón, es que yo sí me sigo como gordito en tobogán. ¿Todavía tengo algunos minutos más? Sí, todavía tenemos algunos minutitos ¿Sí? más. Gracias. Bien. ¿Cómo son las capacidades de los empresarios en Iztapalapa, esto sí es en Iztapalapa, para desarrollar nuevos negocios? Bueno, la evidencia lo que nos dice es, al segmentar a las empresas entre micro, pequeñas y medianas empresas, es que tienen mucha más capacidad para penetrar los mercados de la, ¿sí? Para integrarse en un esquema de, digamos, acompañamiento o proveeduría, o en algunos otros de maquila en los procesos económicos internacionales. Aquí lo que se compara son, en los rectángulos, es el total de ingresos derivados por la colocación de bienes y servicios por parte de este diferente tipo de empresas, comparado contra los ingresos por maquilar o transformar materias primas propiedad de terceros, es decir, la maquila, que es un modelo económico que proviene desde los 60 del siglo pasado. Bien, tiene capacidades, ¿sí? Medidas hasta el 2019. El proceso de transformación. El proceso de transformación del Acuerdo de Libre Comercio en este mundo que cambió y en el que comenzó a criticarse profundamente en todo el mundo los efectos que habían provocado el libre comercio en las sociedades, el aumento de la pobreza, el aumento de la desigualdad, el aumento del desempleo en ciertas regiones del mundo, por el traslado de las actividades productivas o la relocalización de la infraestructura productiva a otros países, en la que los costos laborales o las restricciones institucionales para la transformación de la naturaleza fueran mucho menos exigentes. No es el caso de México, en realidad, es decir, es parcialmente el caso de México, porque ciertamente ofrece un diferencial en términos de costos laborales frente a los Estados Unidos y Canadá, que es visible, evidentemente, ¿sí? En relación incluso con otros lugares del mundo como China, hay un diferencial en costos laborales significativo. Y preguntarse si este proceso, digamos, de cambio que eventualmente iba a arribar a nuestro acuerdo de libre comercio con América del Norte, tendría alguna implicación. Claro que tiene no tiene una, tiene una gran cantidad de implicaciones. Y una de estas tiene que ver con generar, a diferencia de su versión previa, una relativa incertidumbre por dos motivos. Entró en vigor oficialmente esta nueva versión del Acuerdo de Libre Comercio apenas el 1 de julio de este año, a mitad de la pandemia. Así que no estamos muy lejos de ser oportunos en comentar estos asuntos y qué son las cosas que ello implica, porque claramente no solo cambia el texto de la ley, 1594 páginas de términos y especificaciones acerca de lo que va a reglamentar en lo sucesivo el intercambio de la manera en la que se prevé con los Estados Unidos y con Canadá. Pero genera además condiciones de incertidumbre, porque aún hoy, siendo muy próximo la fecha del inicio de operaciones formales de este nuevo acuerdo comercial, el TEMEC, pues claramente nos toma como sociedad, no solo a nosotros, a los Estados Unidos y a Canadá también, con los dedos en la puerta, porque necesitamos reestructurar nuestros mecanismos de incentivos institucionales para que se puedan aprovechar las oportunidades de negocios, aún en el contexto de esta nueva versión del libre comercio,
que a diferencia de la previa, tiene horizontes de tiempo mucho más cortos, mientras la primera versión dio oportunidad para grandes inversiones en infraestructura productiva porque el tratado no contenía ningún elemento que indicara que pudiera terminar en algún momento. Esta nueva versión, como veremos en algún momento, sí tiene plazos y tiene términos y obliga a revisiones periódicas cada 6 años. Y sí es un asunto delicado porque entonces en un contexto de esta naturaleza, la planeación de las oportunidades de negocios en términos de inversiones productivas tendrán que ser modificadas y no podrán ocurrir como previamente. Esto es algo que buscaba el gobierno federal norteamericano y en algún sentido esto es algo que no fue mal visto por la contraparte mexicana en su momento, en ese momento de transición, entre la transición del gobierno del presidente Peña Nieto y el arribo de la administración del presidente López Obrador. Es decir, no pareció mal. Y no pareció mal porque en algún sentido lo que auspicia es que las inversiones se queden en los respectivos territorios. Este es un pequeño problema, evidentemente, porque se ha construido durante los últimos 25 años una infraestructura productiva que nos integró aún más en términos económicos, predominantemente en algunas áreas como la industria automotriz. En este intento por construir una nueva institucionalidad que dé soporte a los nuevos actores que desean integrarse o que dé soporte a aquellos jugadores que ya forman parte de los flujos de comercio con Estados Unidos y Canadá, hay un proceso de transición institucional al que ustedes pueden tener acceso a través de la página de la Secretaría de Economía, la página de MIPYMES, como el lugar en el que se concentra una buena parte de los recursos, aún modestos efectivamente, para dar soporte a las actividades empresariales que promuevan las exportaciones desde México hacia esta región del mundo. Todavía modestos y en el contexto de una transición institucional en el que se extinguen fondos importantes como los de ProMéxico en su momento y previamente, que fue un factor institucional que permitió el desarrollo de capacidades de exportación de forma muy efectiva en su momento. Claro, en alguna revisión posiblemente podía tener cosas que no funcionaban bien o que no eran deseables que estuvieran presentes, pero la terminación de una instancia de esta naturaleza, en efecto, nos dejó con una pérdida de capacidades institucionales para detectar oportunidades, para crear vínculos económicos que fueran significativos y más eficaces que los de la investigación de mercados por parte de los actores en lo individual o que se derivara ello como responsabilidad de los sectores, de las organizaciones gremiales del sector privado. Pero fue un factor importante. Justamente cuando platicaba con el cónsul de México en San Diego, decía, sí, se extraña, pero como parte de los asuntos consulares, aunque no tenemos una estructura como tal que dé soporte de forma permanente, como lo pudo haber hecho en su momento de manera profesional ProMéxico, quizá la mayor riqueza que puedan encontrar los empresarios mexicanos, y él está dispuesto a una conversación con ustedes, y aquí le hace la invitación, es la riqueza de los 50 consulados mexicanos en los Estados Unidos. Es el arma económica más poderosa con las que nos quedamos en este momento, a pesar de este contexto de reacomodo institucional por el que está atravesando nuestro país. Y a propósito de estos elementos, como los de el diseño de la página, por ejemplo, de la Secretaría de Economía, en la que se concentra a este nivel y en este momento, a 3 meses de haber dado inicio este proceso, pero con la experiencia
de más de 25 años del funcionamiento del acuerdo previo sobre las características de cómo estimular, cómo dar soporte, protección y asistencia a nuestros empresarios en esta aventura comercial. Bueno, rápidamente, ¿cuáles son las diferencias más notables, ¿sí?, en relación a la versión previa del Acuerdo de Libre Comercio en esta columna y la nueva versión, la versión revisada del TEMEC? Pues predominantemente el efecto está sobre industria automotriz, que fue uno de los, ha sido y continúa siendo uno de los sectores insignia del libre comercio mexicano, con alguna capacidad de arrastre por la proveeduría local, y en la que justamente en el espíritu de esta revisión el esquema de libre comercio previo en esta región del mundo, en el diagnóstico que hace la nueva administración federal norteamericana con el presidente Trump, ellos establecen que además de medidas fiscales que benefician en términos de subsidios y reducción de tasas tributarias a los inversionistas, incrementar los contenidos, ¿sí?, regionales al pasar del 62% al 75% para considerarlo libre eventualmente de aranceles. Eso sin contar que con el afán de instrumentar una estrategia que genere una competencia menos desventajosa para aquellas regiones del mundo en el que, como Canadá y los Estados Unidos, tienen salarios medios mucho más elevados que los mexicanos, que el flujo de las inversiones, esto es lo que trataba de hacer el gobierno norteamericano, se concentrara allí donde los costos laborales eran más bajos. Y se establece como cuota la de al menos $16 por hora para este tipo de ingresos. Bueno, tenemos algunos otros cambios que son significativos y que no todos están en estos mismos sectores, pero algunos de los más importantes que sobresalen, además de la estructura insignia, del nicho insignia de empresas mexicanas en el libre comercio de América del Norte, está el cambio sobre la solución de controversias. Mientras antes había un panel trilateral que podía resolver, la versión de este nuevo acuerdo comercial implica arreglos bilaterales que no necesariamente conduzcan a paneles resolutivos de las tres naciones al mismo tiempo. Hay una cláusula de revisión, claramente, mientras la versión previa del Acuerdo de Libre Comercio se consideraba que era permanente, la nueva versión, en esta lógica que ha expresado con mucha claridad y contundencia, con claridad y contundencia, allí lo dejaré, el presidente Trump, en el sentido de nos están robando a través de los acuerdos comerciales. México y Canadá nos roban permanentemente, se llevan a nuestras empresas, en esta lógica que claramente también tiene un afán electoral para su propia causa, pues implicó con el poder económico que poseen los Estados Unidos, que en el proceso de negociación, ¿sí?, terminase esta idea de que el libre comercio iba a permanecer inalterado, ¿sí?, que tendría un periodo de término y eventualmente revisiones periódicas de ajuste. En esta lógica de que los Estados Unidos pudieran estar siendo, digamos, saqueados por otras economías. Claramente a esto no contribuyó en su momento la tensa relación económica que comenzaron a desarrollar Estados Unidos y China a propósito de este mismo discurso, y que a la economía mexicana le dio un respiro significativo. Y como estos, bueno, algunos otros elementos como la incorporación de asuntos anticorrupción, que claramente no es incorrecto,
una cláusula sobre tipos de cambio en el que la política monetaria de un país no podrá ser modificada de forma sucia, si se le llama ese tipo de Viene. ¿Perdón? Que le digas viene. Ah. Por ahí sí está el micro, o Eric, perdón, Miguel, si me ayudas a bloquear el micro de Stephanie Hernández. Sí, Gracias. perdón, ya lo silencié. Te silencié a ti, Roberto, perdón. También te silencié. Listo, Roberto. Ya. Sí. Ya cerraron el micro de Roberto. Sí, permítanme. Permítanme. A ver, Roberto, ¿lo podrás activar? Ahora. A ver, ahí está. A ver. Listo. ¿Ya está? Ya está. Ya. Bueno, gracias. Bueno, esta sí es una forma eficaz para controlarme, la verdad. Bueno, me refiero a algunos otros asuntos. Es decir, este asunto de que la política monetaria de un país no podría ser utilizada de forma activa para obtener ventajas indebidas diferentes a los de la productividad o la estructura económica convencional, no podría ser utilizada para favorecer las exportaciones de una nación. Este es un asunto muy importante porque esta es una decisión soberana en una nación y pues es como si nosotros, ¿saben qué? Para que usted se vuelva cliente frecuente y le demos la tarjeta de cliente frecuente, nuestra tarjeta de lealtad, ¿sí? Usted va a tener que poner a consideración, ¿sí?, cuánto desea gastar. Entonces, dice uno, bueno, estas son formas, por lo menos, un poco groseras para conducirse en una relación económica. De la misma manera, hay una preocupación tanto en Canadá como en México, y particularmente en México, acerca de esta idea del monitoreo de la política contractual en materia laboral. No se ha resuelto completamente, pero por lo pronto a México esto le ha significado que como parte del proceso de adaptación institucional hubiese promovido mecanismos de transformación en materia laboral en el país. Y claramente, bueno, pues México reserva su política energética y petrolera, que está muy integrada con la de los Estados Unidos, y además se aumentan en algunos casos, como lo de los farmacéutica biotecnológica, se amplían las patentes para su explotación. Bueno, estos son algunos de los elementos más importantes de la transformación, no el que más interesa a ustedes, debo decir. También tenemos que viejos programas que ya son conocidos por ustedes y que se han desarrollado a lo largo de estos últimos 25 años, se mantienen por el momento. Es decir, se mantienen programas como INMEX, como Altex, programa como ESEX y programa de devolución de impuestos, el famosísimo Throwback, que muy probablemente algunos de ustedes familiarizados y conozcan. Entonces, una parte de nuestro soporte institucional todavía proviene de esta trayectoria que habíamos construido previamente. En particular, hay dos asuntos que resultan esenciales, que no estaban considerados en las versiones previas y que para una asociación, la de ustedes, son importantes. El primer asunto es el de la cooperación, porque uno de los elementos que se logra incorporar en la nueva versión del TEMEC es en el artículo 23 la idea de la cooperación para promover la productividad, pero particularmente en las pequeñas y medianas empresas. Claro, esto está al nivel declaratorio. Tenemos que desarrollar entonces entre aquellos interesados en que así ocurra efectivamente, tenemos que desarrollar las ideas, los mecanismos, las formas en las que se espera que la cooperación trinacional pueda redundar en procesos de incremento de la productividad
predominantemente entre este tipo de empresas de una economía. Pero en particular el capítulo 25, aunque ya el capítulo 23 apuntaba a la importancia de esto, el capítulo 25 se vuelve esencial porque está dedicado única y exclusivamente a las pequeñas y medianas empresas. El requerimiento que se hace a las pequeñas y medianas empresas tiene que ver en parte con estos diagramas que les presenté al principio, porque son altamente generadoras de empleo, son estables, están muy arraigadas también al nivel, en los niveles locales. Y por lo tanto, en términos de una visión por parte del gobierno federal norteamericano, en el sentido de que los flujos migratorios provenientes de México, que desde hace muchos años dejaron de ser los más significativos para que fueran en lo sucesivo los flujos predominantemente centroamericanos y caribeños, por ejemplo, en esta lógica quizá una de las decisiones soberanas más importantes que tiene una nación en cualquier lugar del mundo, que sea establecer quién puede ingresar y no en su territorio. En términos de una lógica, como ha sido definida por la actual administración federal norteamericana, de observar los flujos migratorios como provenientes o asociados al imán que implica el desarrollo de la economía estadounidense, la idea de fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas forma parte de una idea mucho más amplia que es la de ofrecer oportunidades laborales importantes a las poblaciones tal que eviten procesos migratorios, ¿sí?, de forma ilegal. Esta es una forma en la que los está viendo y este es un punto en el que los negociadores mexicanos no tuvieron ningún problema en aceptar que efectivamente era un asunto también de fortalecimiento de las capacidades de desarrollo y que invertir en este tipo de empresas era necesario y era deseable. Para los Estados Unidos la visión es diferente. Hay que invertir en ellas porque eventualmente esto implicará una reducción del problema migratorio en las fronteras estadounidenses, particularmente en la frontera sur, la más extensa que tiene. Bien, ¿cuáles son las oportunidades de negocios? Tenemos a la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía diciéndonos, miren, en relación con los Estados Unidos, el comercio es creciente, apenas nuestra cuota del mercado es del 14%, estamos atrás de China como proveedor de la economía norteamericana, tanto en materia de bienes de consumo como bienes intermedios, que son necesarios para su propia economía. ¿Sí? Y es un comercio creciente, con tasas de crecimiento al 3.4, que es mayor que la tasa de crecimiento de nuestra población. Bueno, este diagrama que muy probablemente no van a ver bien, porque ni siquiera yo lo alcanzo a leer bien, es que es muy grande. En realidad, es un extracto que formé, ¿sí? Y les quiero presentar esa metodología. Es el mapa de oportunidades económicas que se puede generar a través del Centro Internacional de Comercio. Cada uno de estos recuadros, por ejemplo, este de aquí, Alejandra, o estos sucesivos que tenemos acá, o estos en otro color de este lado, el tamaño de estos diferentes cuadros nos están hablando de diferentes tipos de productos y la oportunidad para poder, ¿sí?, avanzar en tratar de formar parte o tomar una parte de la cuota de mercado en, por ejemplo, este es el caso de la economía norteamericana, son apenas las 16 primeras actividades al nivel de producto. Claramente este primer recuadro, al que le estoy poniendo el 1, que es el más grande, es el de las oportunidades de proveeduría para partes de la industria automotriz y sucesivamente. Todo este segmento forma parte de la industria manufacturera, pero también tenemos, por ejemplo, servicios, en el otro tenemos también alimentos empacados, en fin, tenemos una diversidad. El caso es que este diagnóstico de oportunidades ustedes lo pueden hacer y en un momento se los presentaré rápidamente.
Bueno, para no hacerlo en términos de mapa y hacerlo en términos de algo más legible, estas oportunidades, por ejemplo, tomé solamente las primeras 16 actividades a nivel de código de actividad, ¿sí? Por ejemplo, este primero, en el ranking, son las importaciones de los Estados Unidos por parte de tipo artículos, ¿sí? Es de 20,000 millones de dólares. Las importaciones que hace desde México son de 9,000 millones. Es decir, todavía hay un tramo importante de oportunidad para ingresar a este mercado. 11,000 millones están disponibles y competibles, más que disponibles, competibles con otras empresas, predominantemente chinas, en el mercado de los Estados Unidos. Y como esta, sucesivamente, aquí tenemos la exportación directa de automóviles, pero también tenemos partes y accesorios para tractores, estoy leyendo de solamente algunos, cables, eventualmente para el encendido de maquinaria, de vehículos, o cerveza de Malta. Es decir, tenemos diferentes. Claro, los productos que aquí vienen señalados como los imports son predominantemente productos que están asociados al desempeño de actividades productivas de grandes empresas. Pero un nicho de mercado importante para las pequeñas y medianas empresas. Bueno, lo mismo ocurre con Canadá. Siempre que pensamos en el acuerdo de libre comercio, y por razones del 75% más del 85% del intercambio que tenemos con los Estados Unidos lo tenemos por vía terrestre, por autotransporte federal y por ferrocarriles, lo cual no hace que el intercambio sea el menos costoso en términos logísticos, pero bueno, con 3,000 kilómetros de frontera y varios puentes internacionales al cruce, pues es normal que cuando pensamos en el acuerdo de libre comercio, pensamos directamente en nuestra relación de exportación con los Estados Unidos. Pero Canadá también es un mercado importante, a diferencia del caso de los Estados Unidos, donde tenemos un ritmo de crecimiento de las exportaciones hacia ese país. En el caso de Canadá, más bien tenemos una reducción, ha tenido una trayectoria creciente en el largo plazo. Somos su tercer importador, perdón, pero nosotros somos su tercer exportador, pero una que proporcionalmente no alcanza a ser ni siquiera el 10%. Hay un mundo de oportunidades. Claro, entrar en este mercado, aunque hay una parte que se puede hacer vía terrestre, claramente con un costo significativo, también podemos aprovechar que tenemos como pocas economías del mundo y justamente en Norteamérica esa es una característica, puertos en el Pacífico y en el Atlántico. El nicho de oportunidades con Canadá claramente es mayor por la dinámica que ha exhibido. Bueno, y también en el caso de Canadá, si ustedes observan aquí en las oportunidades por tipo de producto que se pueden generar en esta economía, ¿sí? Son son diferentes, sus colores son diferentes. En la de los Estados Unidos predominan materiales y equipo manufactureros relacionados directamente con industria automotriz. En este caso también hay una demanda de industria automotriz, pero diferente, ¿sí? Y también de el resto de la industria manufacturera. La estructura, al comparar esos dos cuadros de oportunidades en relación con los Estados Unidos y Canadá, pues claramente nos marca diferencias. Bueno, aquí hay una aplicación que a mí me gustaría mucho que ustedes pudieran conocer. Aquí está la dirección electrónica, si quieren tomar nota de ella, que es el Export Potential Map. Es decir, es una aplicación desarrollada por el Centro Internacional de Comercio para integrar, ¿sí? Esta idea de la búsqueda por parte de empresarios
de nuevos mercados en los que puede participar y que podría desear atacar. Una cosa muy importante de la idea de la nueva versión del TEMEC, que me parece significativa porque vi a varias colegas empresarias en la sesión de hoy, es que se privilegia, ¿sí?, el soporte y el estímulo de los paneles que se formen eventualmente al amparo del TEMEC de mecanismos de ayuda, mecanismos para alentar la participación y el desarrollo de las empresas lideradas por mujeres al amparo del TEMEC. Bueno, y en ese sentido, esta imagen que yo coloqué es una que tomé el día de ayer por la noche, jugando un poco para presentárselos a ustedes, es decir, si el país exportador fuera México y por la importancia que tiene la exportación de la Ciudad de México, la industria química, y nos interesara vender en la región de Norteamérica, lo que va a arrojar la búsqueda en esta parte de la pantalla, ¿sí?, es un mapa por diferentes regiones del mundo en la que podríamos desear tener oportunidades en este tipo de productos. Claro, hay una desagregación a nivel de fracción arancelaria. Por ejemplo, les pongo un ejemplo: alimentos envasados de origen porcino, alimentados con frutos secos. Así de específica puede ser la demanda. Yo aquí la agregué simplemente en términos globales, simplemente productos químicos, por la importancia que tiene la industria química para la economía, para la exportación de la Ciudad de México. Y lo que me encuentro es en esta página que se abre cuando yo hago esta búsqueda, es con círculos, ¿sí? Los mayores círculos son los que contienen las mayores oportunidades, que hay lugares, bueno, como China o Japón, claramente, no salieron en el caso de estos otros mercados asiáticos, pero el más interesante para nosotros es claramente los Estados Unidos, donde se concentra el 67% de oportunidades del potencial exportador de productos individuales en materia de industria química. Esto es algo que ustedes pueden utilizar. Y si ¿sí? Nada más para comentarles, ya nos quedan unos 10 minutitos ya de la sesión. Justo estoy acabando. Ah, perfecto, perfecto. Justamente estoy acabando y rapidísimamente. Es decir, ¿qué es lo que implica? Espero que hayan tomado, perdón, me voy a regresar a este diagrama porque ya no voy a tener oportunidad de hacerles la presentación desde mi servidor, pero ustedes pueden ingresar a esta herramienta en el que les permite construir, digamos, un análisis muy rápido de las oportunidades que se tienen en los mercados mundiales, pero en particular en los que nos interesan a propósito de esta conversación, que son los que están asociados al Tratado de Libre Comercio. Entonces, regresé a esta página para que pudieran tener la dirección de esta aplicación, que tengo la impresión que les será una herramienta muy útil. Bien, para concluir, ¿cuáles son los modelos previstos que vinculan al comercio exterior y la derrama de beneficios por la apertura? O con la pregunta que inició, que elaboraron en la Asociación de Empresarios de Iztapalapa, es decir, ¿cómo podemos aprovechar los beneficios de esta nueva versión de libre comercio? Bueno, claramente hay tres tipos de estrategias diferentes. Uno es la integración en las cadenas de proveeduría local con las empresas que ya están ancladas en el sector externo, tanto las mexicanas como las multinacionales extranjeras que están asentadas en nuestro territorio. Claramente hay un catálogo de requisitos que deben atenderse en materia de tiempo, calidad, precio, para poder formar parte de estas estrategias de encadenamiento de proveeduría local, que ha sido la aspiración del país durante los últimos 40 años y no se ha logrado consolidar.
pero que al amparo del TEMEC, como uno de los vehículos más importantes que dan cobertura al libre comercio que tiene México con los Estados Unidos y Canadá, pues eventualmente la modificación de los componentes de origen nacional va a obligar a revisar esta idea de poder fortalecer las cadenas de proveeduría locales. Esta ha sido una aspiración mexicana de muchas décadas. La segunda, el desarrollo de mercado para negociación directa con base en el soporte consular. Cuando yo platicaba con Carlos González ayer, el cónsul de México en San Diego, acerca de las estrategias que la diplomacia mexicana tiene hoy, pues claramente no tienen demasiado soporte, pero una parte de sus funciones implica dar el acompañamiento, la asistencia para la creación de los vínculos que son económicamente rentables y por parte de los interesados, ¿no? Y quizá la última, y con eso concluyo mi intervención como inglés a tiempo, es aprovechar en el caso de los Estados Unidos el mercado cultural latino. Una pregunta que yo me hice durante muchos años era, ¿por qué había una diferencia tan notable entre la forma de hacer negocios en México, ¿sí? En relación con otras partes del mundo? Porque se anteponía la amistad, ¿no? Para el caso mexicano, un proceso de construcción cultural de negocios atraviesa por la amistad, tanto como esta idea del estrecharse la mano al saludar a otra persona, y que es una tradición que proviene de nuestra antigüedad medieval, en la que estrechar la mano del otro implicaba que se le imposibilitara para que nos atravesara con una espada. Bueno, la idea intuitiva de la construcción de arreglos económicos sobre la base de la amistad, ¿sí? Tiene un conjunto de elementos que son significativos, característicos de la cultura empresarial nuestra, pero que atraviesan por la idea de un conjunto de valores como que los amigos no traicionan y los amigos cumplen. En ese sentido, aprovechar las ventajas culturales de una población vibrante y creciente de origen latino, pero particularmente mexicano en los Estados Unidos, es un mecanismo que pueden ser aprovechados por las empresas de dimensiones pequeñas. Dejaría hasta aquí mi conversación para cumplir con el tiempo que teníamos previsto. Yo agradezco mucho su atención, espero que no hayan cabeceado demasiado, que les haya resultado interesante. Me quedé con esa idea de poderles presentar esta aplicación en la que puedan detectar las oportunidades de negocio y que no está contrapuesta con esta idea última de aprovechar los mercados culturales en el sur, bueno, en todos los Estados Unidos, pero en el de los Estados Unidos particularmente. Pues muchas gracias. Dejo aquí mi conversación. Gracias, Rubí. Gracias, Joaquín, por la invitación. Espero que sea útil. Y gracias a todos por haberse quedado, ¿eh? Muchísimas gracias, doctor Roberto. Al contrario, fue una ponencia increíble, extraordinaria. Y de hecho, nos encantaría que no fuera la única, sino al contrario, si no pudiéramos trabajar un poquito más con ustedes y obviamente dar más sesiones a todos nuestros empresarios. Entonces, sí, dígame. Díganle a Joaquín que es nuestro patrocinador. Adóptenlo, por favor. No me adopten porque después él me exige muchas cosas en la universidad que debo atender. Entonces, no, estaré siempre con mucho gusto y disponibilidad si nos ponemos de acuerdo. Voy a enviarles a través de Rubí o Andrea, como ellas decidan, o a través de Joaquín, que creo que sería lo más adecuado, la presentación para que la tengan disponible todos ustedes. Por lo pronto, pues muchas gracias, un gran placer y sigan haciendo las cosas que hacen muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Aunque no lo crean, sí les ponemos atención. Muchas gracias, Roberto. Gracias por esta oportunidad. Y pues ahora abrir el espacio para saber si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con esta información muy valiosa que nos compartiste, esta herramienta. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que sumar a esta sesión. Mira, en el chat nos comenta
la licenciada Josefina Sánchez, muchas gracias y muy interesante. Javier Pérez Díaz comenta, buenos días, si me mandarían la presentación de a mi correo. Sí, Saludos. claro. Sí, en un momentito más nos harían el favor de darnos esta presentación y yo con todo gusto se las envío por correo electrónico. Me parece que ya no hay ninguna otra pregunta más en el chat. Bueno, para dar cierre a esta sesión, le cedo la palabra a nuestra presidente, la licenciada Rubí Sánchez. Gracias. Gracias. Pues bueno, muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias, Joaquín, por este apoyo, por esta alianza con la UAM que estamos haciendo para poder tener mucho más cobertura, temas totalmente diferentes. Ya platicábamos la sesión pasada, ya vemos ahí un programa fuerte para todos nuestros empresarios de temas impresionantes y también un apoyo más sin costo también para todos ustedes. Y pues no me resta más que agradecerles que nos sigan en los eventos que tenemos. Recuerden que son 2 semanales. Bueno, la próxima semana tenemos 3. Entonces, pues bueno, afortunadamente tenemos muy buena respuesta. Y pues muchas gracias a todos. Que tengan excelente día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, Roberto. Gracias, Rubí.